Salam alaikum wa rahmatullah. Hermano, me escribes un comentario en el vídeo Los pájaros de Ibrahim y me dices lo siguiente. Gracias, hermano Umar, por tu respuesta. Entiendo su punto de vista, pero ¿cómo o en qué sentido Abraham calma su corazón enseñando o adiestrando a los animales para que vayan hacia él? Gracias, hermano. Bueno, aquí me dices entiendo su punto de vista. Sinceramente, como digo en ese vídeo, creo que mi punto de vista, que no es el único que tiene ese punto de vista, más gente, es el único lógico y que va acorde con el sentido o el contexto de la revelación. Darle la interpretación de, como ya dije allí, de matar a los pájaros y que estos pájaros resuciten para volver a Ibrahim, esto provocaría graves contradicciones con otros lugares del libro. Entonces no se puede entender de esa forma. No se puede entender de esa forma principalmente porque el Corán nos dice que no existen milagros y esto es una premisa que debemos tener en cuenta. Yo siempre recomiendo, y hermano, si no lo has visto, el vídeo Revisionismo Islámico aquí en el canal, porque ahí vas a encontrar respuestas a esta cuestión y a muchas otras. No hay milagros en el Corán. Entonces, si no hay milagros, ya no se puede interpretar como que Ibrahim está matando pájaros. Hay que buscar otra interpretación. Porque si no, estamos haciendo una contradicción a la hora de interpretar y eso no puede ser. Mira, hermano, tú preguntas en qué sentido Abraham calma su corazón enseñando o adiestrando a estos animales. Yo no te puedo contestar exactamente. Lo que sí que queda claro es que los profetas, en ocasiones, sucede también con Musa, le piden alguna prueba a Allah subhanahu wa ta'ala para tranquilizar su corazón. Esto aparece en otros lugares del Corán y tiene distintas interpretaciones. El por qué. Sabemos que nos está hablando de la vida y la muerte, pero claro, uno ya relaciona automáticamente con que se está pidiendo una prueba de cómo, si Allah da la vida y la muerte, pues cómo es ese proceso. Entonces, uno piensa, bueno, pues mata algo y verás cómo Allah le vuelve a dar vida, lo resucita. Pero no tiene por qué ser así, porque tanto la palabra vida como muerte tienen muchos significados en árabe y depende del contexto. No se puede interpretar igual en todos los sitios, hermano. Ni estos términos ni muchos otros. Después me haces una pregunta relacionada con el término shaitán y ahí también te voy a explicar un poquito lo mismo que te estoy explicando ahora. No se puede interpretar los términos exactamente igual en todos los lugares del libro, porque si no, vuelven a aparecer contradicciones e incoherencias. Entonces, ¿cómo es posible que una palabra signifique varias cosas o dependiendo del contexto tenga un sentido u otro? Pues esto es una particularidad de la revelación del Sagrado Corán. No lo digo yo, si buscas, los lexicólogos y los comentaristas pues nos enseñan también que esto es así. Mira, hermano, vamos a la palabra vida y te voy a leer el sentido básico y después acepciones que se forman con este término o con la raíz del término y después la palabra muerte. Mira, vida, el sentido básico encontramos en los léxicos todo lo que guarda relación con estar vivo. Ok, eso ya lo sabemos. Pero fíjate bien, también tiene que ver con aquello que tiene la capacidad de crecer y desarrollarse. Abstenerse de dormir para realizar una tarea, pasar la noche despierto, vigilia, llevar a cabo una actividad y permanecer despierto, celebrar algo, recordar, poseer intelecto, tener la capacidad de sentir, modestia, vergüenza o timidez, temor a ser culpable de algo, dar un paso atrás, volverse en arrepentimiento, quien deja el mal para hacer el bien, prudencia, decencia, castidad, honradez, abstenerse de algo, evitar o rechazar algo, cubrirse con ropa, riqueza, lluvia, la revelación divina, plenitud,
estar o tener algo en buenas condiciones, alojamiento, vivienda, juntar, sacar una ventaja, ganancia, beneficio, sustento, nutrir, alimentar a un niño, obtener sustento y engordar después de haber estado delgado, grasa, algo saludable, entero, intacto, estar a salvo de todos los males y desgracias, libre de dolor o tristeza, tener el dominio, algo que está permitido, evidente, cuando algo queda claro, abierto, bueno, estupendo, dar confianza y más de 100 acepciones más que se forman con la raíz de esta palabra que en el versículo lees como vida. Te das cuenta que tiene muchos sentidos, encierra y sirve esta raíz para construir muchas ideas que dependiendo del contexto, vamos a tener que interpretar de una forma o de otra. Sobre la palabra muerte, sí, el sentido básico que carece o está privado de todo lo que guarda relación con estar vivo. Entre las acepciones, infructuoso, árido, seco, esterilidad, tierra que no tiene dueño y de la cual no se hace ningún uso, o de la cual no se deriva ningún beneficio, y en la cual no hay agua. Cuando un camino deja de ser transitado, cuando una prenda se desgasta, muerte física o espiritual. Quien finge ser bueno y callado o tranquilo y en realidad no lo es, privación de los sentidos o el conocimiento, que es incapaz de razonar correctamente, una persona insensible, morirse de envidia, pasiones que mortifican al individuo, estupidez, detenerse, cuando el viento se queda quieto, estancado, inmóvil, que no evoluciona ni se desarrolla, cuando un fuego queda extinguido, silencio, quedarse callado, perder la fuerza del vigor, perder la capacidad intelectual o cualquier otra capacidad humana, ya sea física o psíquica, ignorancia, dolor, sentirse perdido, tristeza, miedo a una situación extremadamente difícil, esclavitud, pobreza, miseria, despreciable, vil, desobediente, rebelde, quedarse profundamente dormido, enajenación mental, locura, un desmayo o desvanecimiento, y más de 150 acepciones más que se construyen con la raíz de muerte. Entonces, hermano, cuando leemos en el libro vida y muerte, tenemos que tener en cuenta que no se está hablando solo de vivir o morir. No, se puede estar hablando de algo que tiene que ver con lo espiritual, de algo que tiene que ver con una comunidad. Ibrahim es el fundador de una comunidad muy grande, entonces a él se le encomienda una misión. En ese contexto, vida y muerte puede significar la manera, o sea, de cómo, digamos, donde hay oscuridad, donde hay ignorancia, donde no hay la baraka de Allah, pues el modo en que todo esto puede cambiar, el modo en que se puede iluminar, se puede empezar a seguir lo que Allah quiere que sigamos. Entonces, un ejemplo sería pues que Ibrahim tiene que enseñar a la gente para que ellos lo sigan. Se puede entender de esta manera perfectamente. O sea que adiestrar los pájaros es una manera de darle a entender que tiene también que adiestrar, tiene que enseñar a la gente para que lo sigan. Se puede entender de muchas formas distintas. Ya te digo, cuando ves los significados de las palabras en árabe, te puedes hacer muchas interpretaciones. Todas menos las que tienen que ver con el milagro. Porque si tú lo tomas como un milagro, hermano, estás haciendo que aparezcan contradicciones en el libro e incoherencias con otras partes y otros contextos. Fíjate, por ejemplo, en 2.73 hay un versículo ahí que dice, dijimos, tocarlo con un miembro de ella, la vaca, la historia de los hijos de Israel. Así es como Allah hace vivir lo muerto y muestra sus signos para que podáis comprender. Sobre esto hay un vídeo en el canal, en la carpeta de mitos. Claro, no es que tocara con una parte de la vaca y se despertara el muerto. Ahí lo explico. En uno de los vídeos, no recuerdo el título, lo siento, pero si buscas en mitos vas a encontrar esta información. ¿Por qué no lo entendemos así? Porque si nos dicen en otro lado que no hay milagros,
¿Cómo podemos entender que toques con un trozo de una vaca y la persona resucite y hable? No se puede entender así. Luego en 2:243 no has visto a los que salieron por miles huyendo de sus hogares por temor a la muerte. Alá les dijo, morid, y después los devolvió a la vida. Es cierto que Alá posee favor para los hombres, sin embargo la mayoría de ellos no agradecen. Salieron un montón de sus casas, Allah les dijo morir y después los devolvió a la vida. ¿Esto qué significa? ¿Que murió todo el mundo y después los despertó otra vez? Evidentemente no, no tiene este significado. Hay que darle otra interpretación que se puede plantear de distintas formas, pero nunca como que un pueblo entero murió y después Allah los levantó. Luego, en 45.5 dice, y en la sucesión de la noche y el día, en la provisión que Allah hace bajar del cielo, con la que le da vida a la tierra después de muerta, y en el cambio de los vientos hay signos para gente que razona. Allah le da vida a la tierra después de muerta. La tierra no está muerta y le da la vida. Eso es una manera de hablar, es una manera de expresarse. Y fíjate, aquí también aparece vida y aparece muerte, pero en relación a un terreno. En 8.24, te estoy poniendo ejemplos para que veas los usos de la palabra vida y muerte. En 8.24, vosotros que creéis, responded a Allah y al mensajero cuando os llamen a lo que os da vida. Ahí puedes darle una interpretación a lo de Ibrahim. Responded a Allah y al mensajero cuando os llamen a lo que os da vida. ¿Qué pasa? ¿Que nos despierta de la muerte? Sí, de la muerte, la oscuridad espiritual, seguir a Allah y su mensaje. Claro, eso te da vida, te da luz, te despierta la espiritualidad, pero no significa que te resucite. Y sabed que Allah está en medio del hombre y su corazón y que seréis reunidos para volver a él. En 6.122 tienes otro ejemplo, hermano. ¿Acaso quien estaba muerto y lo devolvimos a la vida dándole una luz con la que camina entre la gente? ¿Es como quien está en la oscuridad y sin salida? Así es como hacemos que a los incrédulos les parezca hermoso lo que hacen. O sea, que Allah mató a uno, lo devolvió a la vida, le dio una luz y este camina entre la gente. No, es una manera aquí de expresar que Allah lo resucitó espiritualmente, le dio su baraka, le dio su rahma y esa persona cambió su espiritualidad, le dio vida, pero no es que lo resucitara y después caminara entre la gente. En 5.32, por ejemplo, aquí el caso es curioso, es cuando dice el Corán, por eso les decretamos a los hijos de Israel que quien matara a alguien sin ser a cambio de otro por haber corrompido la tierra sería como haber matado a la humanidad entera. Bien, se entiende como matar a una persona, ¿de acuerdo? Pero mira cómo continúa. Y quien lo salvara, y en árabe está diciendo, y quien le diera vida, sería como haber salvado o haberle dado vida a la humanidad entera. Entonces, uno tiene que ver específicamente por el contexto con la muerte, pero la segunda parte, el dar vida, no salvar, sino dar vida, nos está diciendo la frase. Esto también tiene muchos significados, porque no solo significa salvar la vida a una persona, sino darle por ejemplo, como puede haber hecho Ibrahim, darles una explicación, darles un adiestramiento o unas enseñanzas a una gente y esto darle vida. Sería como decir, si tú haces que una persona entre en el Islam, delante de Dios es como si entrara toda la humanidad. Se puede entender así también perfectamente. En 3.49 dice lo siguiente, y será un mensajero para los hijos de Israel, está hablando de Isa. He venido a vosotros con un signo de vuestro Señor. Voy a crear para vosotros a partir del barro algo con forma de ave. Soplaré en ello y será un ave con permiso de Allah. Y sanaré al ciego y al leproso y daré vida a los muertos con permiso de Allah. Subhanallah. Busca también en la carpeta de mitos y en la de Jesús aparece también un vídeo sobre este pasaje en profundidad. En 35.19, fíjate el ejemplo que nos da. Y no es el ciego como el que ve, como no son las tinieblas iguales a la luz, ni es la sombra como la solana, ni son iguales los vivos a los muertos. Es verdad que Allah le hace oír a quien Él quiere, pero tú no puedes hacer que los que están en las tumbas oigan.
tú no eres más que un advertidor. Aquí, si tomas todo el contexto, te das cuenta que está hablando de la ceguera, de ver, de estar en las tinieblas, estar en la luz, de estar vivo o muerto. Entonces, tiene que ver con estados espirituales, no con facultades o incapacidades de la persona. Tiene que ver con lo espiritual. Y otra pregunta que haces, hermano, es la siguiente. En algunos de sus vídeos entendí que Shaitán significa básicamente distanciamiento de Dios. Bueno, el sentido básico de la palabra es distanciarse. Se entiende que en el creyente es distanciarse de Dios, aquello que hace distanciar. Pero también te dejo en la carpeta de mitos, y si tú pones en el buscador del canal Shaitan, S-H-A-I-T-A-N, Shaitan, te van a salir 4 o 5 vídeos, hermano, que te enseñan la diferencia entre Iblis y Shaitán y te dan una visión bastante clara sobre este asunto. Porque aquí dices, veo que usted entiende que todos los seres dentro suyo creen en Allah como creador. Sí, ¿por qué? Hermano, ¿no recuerdas en el Corán cuando lo lees que cuando les preguntan quién ha creado, quién, a los incrédulos, ellos dicen Allah, Allah? Esto en el vídeo Revisionismo Islámico aparece también todo esto explicado, hermano. Y dices que así lo afirma el Corán. Y vi en un vídeo suyo que usted dice que incluso Shaitán cree en Dios. ¿Cómo sería esto? Pues hermano, en estos vídeos en los que tú pones Shaitán en el buscador, hay uno que se llama la Jutba de Shaitán y ahí te lo explica. Ahí aparece el versículo donde, y en varios lugares del Corán aparece que Shaitán dice que tiene miedo a Allah, porque Shaitán es una criatura de Allah. Entonces, si todos creen, incluso los incrédulos, pues Shaitán también cree. Terminas diciendo, ¿existe como un ser el Shaitán? Gracias. Sí, porque en árabe la palabra Shaitán puede estar haciendo referencia a una persona, puede estar haciendo referencia a un sentimiento, puede estar haciendo referencia a muchas cosas. Siempre está enfocado a lo maligno, a lo negativo, pero dependiendo del contexto, Shaitán significa una cosa o significa otra, igual que la palabra jinn, igual que la palabra malaika y que la mayoría de términos del Sagrado Corán. Buscan estos vídeos sobre el término Shaitán, lo pones en el buscador y ahí te lo explico en detalle todo este asunto. Bueno, hermano, un fuerte abrazo, barakallahu fik para todos y assalamu alaikum wa rahmatullah.